Un saludo, queridos amigos, bienvenidos a nuestra escuela de formación y espiritualidad. Hoy vamos a detenernos en el Evangelio de San Juan. Tenemos la oportunidad, no digo de hacer una gran profundización, pero sí al menos acercarnos a este Evangelio para descubrir algunas claves fundamentales para entenderlo, para sacar el mayor fruto, el mayor provecho posible de él. Este Evangelio, cuarto Evangelio, que la tradición de la Iglesia ha considerado siempre como el Evangelio, se le ha llamado así, el Evangelio espiritual. A San Juan se le ha llamado el evangelista teólogo. ¿Por qué? Pues porque se diferencia de los otros tres, los llamados evangelios sinópticos, en cuanto que este Evangelio, podemos decir, profundiza más en la vida, en la enseñanza de Jesús, en el misterio de Jesús en definitiva. San Juan es, por definición, el apóstol y el evangelista contemplativo. Recordemos esa imagen con la que aparece él mismo en el Evangelio, recostándose sobre el pecho de Jesús. Ese es Juan, el evangelista, que no solamente ha sido testigo ocular de lo que Jesús ha hecho, no solamente ha sido testigo, ha escuchado las cosas que Jesús ha enseñado, sino que ha vivido en esa especial cercanía, intimidad, familiaridad con el Maestro, y de él ha ido aprendiendo. Y después de la muerte, de la resurrección de Jesús, después de Pentecostés, él ha seguido revolviendo en su corazón. Recordemos que esas son las palabras que el evangelista Lucas nos menciona de María. María revolvía todo esto en su corazón, lo meditaba, intentaba entender. Pues este ha sido también el evangelista Juan, que todo eso que ha visto, que ha escuchado, continúa después saboreándolo, profundizándolo, intentando entenderlo mejor, intentando captar toda la riqueza. Entonces, es indudable que sí, que este evangelio profundiza más en el misterio de Cristo y en la enseñanza de Cristo. Al mismo tiempo, él selecciona, porque hay muchos relatos de los dos evangelios que San Juan no trae. Selecciona centrándose solamente en algunos relatos concretos y en algunas enseñanzas. Bien, entremos ya primero en algunas características generales del cuarto evangelio. Ante todo hay que decir esto, que es un evangelio, obviamente. Eso significa que es anuncio, es querigma, es presentación de Cristo, Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Si miramos al final, justo al final del Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, encontramos ahí detallada o explicitada la intención. Dice: Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. O sea, reconoce que hay milagros, que hay muchas cosas que él no ha recogido. Pero nos interesa el versículo siguiente. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. En este aspecto se parece mucho a lo que veíamos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, que se presentaba desde el principio, Evangelio de Jesús, Cristo, o sea, Mesías, Hijo de Dios. Aquí algo parecido. Estas han sido escritas, estas señales, para que creas que Jesús es el Cristo, por tanto el Mesías, el Hijo de Dios. Esas son las dos características o los dos títulos principales. Mesías, aquel que cumple todas las expectativas del pueblo de Israel, pero además la supera porque es el Hijo de Dios venido al mundo. No es un simple enviado, sino que es el Hijo. Es el enviado, y San Juan lo repite constantemente por activa y por pasiva, pero es el enviado no como un profeta o como cualquier otro enviado del Antiguo Testamento, sino es enviado precisamente en cuanto Hijo, en cuanto que es el Hijo. Entonces, interesante porque se centra, por tanto, en la figura de Cristo, pero además busca, dice expresamente, suscitar la fe en él. Todo esto ha sido escrito para que creamos que Jesús es el Mesías y, creyendo, tengamos vida en su nombre. Interesante esto porque San Juan une profundamente estos conceptos de fe y vida. A veces nosotros los contraponemos.
Esta persona es creyente, no practicante. Una cosa es la fe, otra cosa es la vida. Para San Juan son inseparables. El que cree tiene vida eterna, ¿no? El que cree no es solamente una cuestión de la mente, del intelecto. El que cree está acogiendo a Cristo, y al acoger a Cristo acoge la vida que Él ha traído. Por tanto, el objetivo, el fin del Evangelio es precisamente este: que creamos en Cristo y de ese modo tengamos vida eterna. Dirá también Jesús en otro lugar, en el capítulo 10, vida en abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Capítulo 10, versículo 10. Bien, entonces este es el objetivo del Evangelio, y vemos que efectivamente Jesús es presentado como Mesías, sobre todo en el capítulo primero, cuando el precursor Juan Bautista habla de Jesús. Ahí se presenta, capítulo 1, versículos 31 al 34, ahí se presenta expresamente con este título que resumía la esperanza del pueblo de Israel. No le conocía, pero he sido enviado a bautizar con agua para que sea manifestado a todo Israel. El Espíritu bajaba sobre él como una paloma, yo no le conocía, etc. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y que se queda en él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Por tanto, Jesús es el ungido, el que va a ser lleno del Espíritu Santo y va a comunicar el Espíritu Santo, es el Mesías. Y luego, a partir de ese versículo 35, comienza la llamada de los primeros discípulos. Jesús va a manifestar su gloria con obras y con palabras. Algunos dividen, después quizás nos detengamos un poquito más en ello, dividen el libro, el Evangelio, como en dos partes. El libro de los signos, donde aparecen recogidos algunos signos. Por cierto, San Juan no los llama milagros en el sentido de obras prodigiosas o maravillosas, sino que los llama signos. ¿Por qué signos? Porque cada milagro está revelando algo de lo que es Jesús. Cada milagro muestra algo de lo que Él quiere también transmitir y comunicar mediante su vida. Por eso son signos, ¿no? Veremos un poco más en detalle, por ejemplo, la curación del ciego de nacimiento, por ejemplo. Es un milagro que está hablando claramente de lo que Jesús ha venido a hacer. Yo soy la luz del mundo. Cristo, al venir al mundo, viene como luz y nos comunica, nos infunde esa luz, que es la luz de la fe. Entonces, cada milagro, cada signo, es manifestación de esa gloria de Cristo, pero también lo son las palabras. Entonces, una primera parte se centra en estos signos, el libro de los signos, podemos resumirlo de esa manera, y una segunda parte es, podemos llamarlo también de esta manera, algunos lo presentan así, como el libro de la gloria, la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Ya desde el capítulo 12 hay toda una preparación hacia la hora de Cristo, y ese sería el libro de la gloria. Cristo constantemente menciona esta gloria que le pertenece y que finalmente se va a revelar de una manera plena en el misterio pascual. Y esa segunda parte está ya centrada, todo ese camino de Jesús hacia la pasión, que es presentada por San Juan como un triunfo, propiamente como la glorificación de Cristo, la glorificación del Hijo de Dios hecho hombre. Bien, finalmente aparece en el culmen del Evangelio, en la parte última, la misión de los discípulos, las apariciones, por supuesto, del resucitado, la misión el día de Pascua, el don del Espíritu Santo, que les capacita para anunciar el Evangelio, para perdonar los pecados, etc. Y esos últimos milagros o signos también que muestran el poder del resucitado, la multiplicación de los peces, la pesca milagrosa, etc. Y todo ello va precedido por un pórtico admirable, impresionante, maravilloso, que es el llamado prólogo de San Juan. Un pórtico que recoge, pues con una riqueza teológica impresionante, prácticamente todos los temas del Evangelio. El centro de ese prólogo lo tenemos en el capítulo 1, versículo 14, cuando nos dice la frase central: el Verbo, la palabra, se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. El Verbo, el Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad,
se hizo carne. Fíjense que San Juan subraya con mucha fuerza esto, se hizo carne, es decir, se hizo verdadero hombre, con un cuerpo, una humanidad tan concreta que se puede tocar, palpar. La palabra carne en la Biblia normalmente significa el ser humano en cuanto débil, en cuanto limitado. Dice, por ejemplo, Isaías, toda carne es hierba, que por la mañana florece y por la tarde se seca. Pues bien, el Hijo de Dios, sin dejar de serlo, se ha hecho carne. Es decir, se ha hecho hombre en esta condición caduca, limitada, pasajera, mortal, se ha hecho carne. Y no solamente se ha hecho carne, sino que ha plantado su tienda entre nosotros. Qué bonita esa expresión que utiliza San Juan en ese versículo 1.14, plantó su tienda. Es decir, los judíos tenían en el desierto la tienda del encuentro, a la cual tenía acceso solamente Moisés. El pueblo se quedaba desde lejos. Ahí Dios se hacía presente, Yahvé se hacía presente, y Moisés, como mediador, entraba a la presencia de Yahvé y después comunicaba las órdenes, los mandatos que le había transmitido para el pueblo. Pues bien, San Juan, profundo conocedor de todas las tradiciones judías, rabínicas, etcétera, y como buen judío que es, por supuesto, nos presenta a Jesús, su humanidad, su cuerpo, como la verdadera tienda del encuentro. Es decir, en este cuerpo de Cristo, en esta humanidad de Cristo, es donde encontramos a Dios. Ya no hay que buscarlo en el desierto, en aquella tienda del encuentro, a la cual solo Moisés tenía acceso, sino que ahora todo el que quiera, todo el que crea, todo el que se acerque a Él por la fe, tiene esta posibilidad de entrar en la tienda del encuentro y de participar de esta intimidad de Dios que nos es posible en Jesús. Plantó su tienda entre nosotros. Y plantó su tienda quiere decir que se ha quedado, porque incluso ahora resucitado, Cristo sigue verdaderamente presente en medio de nosotros. Y finalmente esa otra frase, y hemos contemplado su gloria. Ahí San Juan se está retratando en esta característica suya de contemplativo. Él es el gran contemplativo. Hemos contemplado su gloria. Vemos a un San Juan que está como embelesado, como sorprendido, que no se cansa de contemplar este misterio de Cristo. Hemos contemplado su gloria. A través de esa humanidad de Cristo, de esa carne débil, ese cuerpo limitado, frágil, a través de eso, Él ha contemplado la gloria de Dios. Hemos contemplado su gloria. Porque esa gloria de Dios ha irradiado a través de los signos que Él ha ido realizando. Ha irradiado sobre todo a través de su amor. Ha irradiado sobre todo a través de la entrega hasta la muerte en la pasión. Ahí donde ha irradiado plenamente el amor que había en el corazón del Hijo y que ahí se expresa, se brilla con una gloria sublime. Pero ese es Juan, el que decíamos que permanece en la última cena reclinado sobre el pecho de Jesús, pero quien ya desde el principio, en el capítulo 2, en el capítulo 1 todavía, cuando nos cuenta la llamada de los primeros discípulos, lo pueden ver a partir del versículo 35, Juan nos dice, Juan Bautista señala, he ahí el Cordero de Dios, fijándose en dos de sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. ¿Qué buscan?, le dice Jesús. Rabí, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. Nos dice después que uno de ellos era Andrés, que inmediatamente va a contarlo a su hermano Simón Pedro. Del otro no nos dice, pero evidentemente es él, es el apóstol, que se calcula, según la tradición, que en este momento, ese primer encuentro con Jesús, era muy joven, tendría quizás unos 17 años. Cuando escribe el Evangelio es ya muy anciano, y en ese momento en que escribe el Evangelio recuerda los detalles de ese primer encuentro con Jesús, que le dejó marcado para siempre. Serían como a las 4 de la tarde. Juan ha quedado impactado por Jesús y toda su vida, acompañándole, la vida terrena de Jesús, ha ido descubriendo esa gloria del rostro de Cristo, ha quedado impactado en esos momentos culminantes de la última cena, todas esas confidencias de Cristo que abría su corazón, y sobre todo en la cruz. Ahí estará Juan al pie de la cruz, viendo cómo el agua y la sangre brotan de su costado abierto, y
acogiendo toda la riqueza de la revelación y de la redención que Cristo ha traído. Ese discípulo amado, que después contemplará, será el primero en correr al sepulcro. Corrían él y Pedro, pero él corría más que Pedro por la fuerza del amor, y se encuentra con el resucitado. Este Juan es el apóstol contemplativo, en el mejor sentido de la palabra. No teólogo en el sentido de abstracto, sino teólogo en cuanto que ha entrado en el conocimiento de Dios. El verdadero teólogo es el que conoce a Dios. Conoce no intelectualmente, no solo intelectualmente, no teóricamente, no abstractamente, sino conoce a Dios experimentalmente. También intelectualmente, porque vemos que el cuarto evangelio tiene toda una elaboración. San Juan es testigo directo, pero a la vez él reflexiona sobre esas palabras y enseñanzas de Jesús y no deja constantemente de profundizar en ellas. Bien, a partir de ahí, como evangelio que es, nos preguntamos, ¿es biografía de Jesús? ¿Es enseñanza? ¿Qué es el evangelio? Porque evidentemente San Juan no cuenta muchos datos que sí están en los otros evangelios. Es posible que, sabiendo que ya estaban los otros evangelios escritos, él haya dejado muchos de esos datos y no haya querido detenerse en ellos, y por eso haya querido profundizar en otros. Eso es perfectamente posible. Pero sobre todo es porque, en este sentido, el Evangelio de San Juan participa de esa característica que, con ciertos diferentes matices, es común a toda la Sagrada Escritura. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay como un modo de ver la historia, de leer la historia y los acontecimientos, siempre uniendo los hechos con la fe. Esto hemos tenido oportunidad de verlo en otros evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, pero en San Juan es así, quizá más que en ningún otro. San Juan es fiel a la historia, no es que se está inventando cosas que Jesús no ha hecho o no ha dicho, es fiel a lo que ocurrió. Y de hecho, algunos a veces le han dicho, como evangelista teólogo parece que no tiene mucho interés en los datos concretos, pero sorprende porque sí es así. San Juan tiene detalles que sorprende por su precisión. Por ejemplo, a veces nos da datos cronológicos que sorprende, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dice en 2:20, dice: los judíos le contestaron, 46 años han tardado los judíos, se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Efectivamente, es un dato preciso del tiempo que se tardó en construir el templo de Jerusalén, en la época de Herodes. Por ejemplo, a veces hay detalles. Capítulo 5, versículo 2, nos habla, dice, hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Entonces, siempre algunos pensaban, como San Juan es muy simbólico, seguro que este número será algo puramente simbólico. Pues miren por dónde hay unas excavaciones en Jerusalén y se descubre esta piscina de los 5 pórticos, ¿no? Entonces, datos en los que San Juan muestra que es muy preciso, que es muy atado a la historia, que no se inventa los acontecimientos, y realmente es así. De costumbres judías que menciona, por ejemplo, cuando habla de que había costumbre de servir primero el vino bueno, de las 6 tinajas que había para la purificación. O sea, muchas costumbres que van apareciendo así como de pasada, pero que el día cuando Jesús muere era el día de la preparación, no se podía hacer nada. Muchas costumbres que aludidas solamente de pasada, pero que mencionan que efectivamente él tiene una gran base, un gran enraizamiento en la historia concreta, que no se está inventando las cosas. Pero al mismo tiempo, San Juan no, como en conjunto decía toda la Sagrada Escritura, no le interesan solo los hechos desnudos, le interesan los hechos en cuanto que son portadores de una revelación. Entonces, San Juan va a insistir mucho en esta dimensión, por así decir, teológica. Todos los signos que Jesús ha realizado tienen una carga teológica fuerte, un mensaje de salvación. Y entonces él ahonda mucho más en todo esto. Entonces, por ahí vemos que
es capaz de conjugar esta doble realidad. Historia, sí, pero teología también. Teología entendida como profundización en el misterio revelado, profundización en lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Se acuerdan que Hechos de los Apóstoles utilizaba esa expresión, lo que Jesús hizo y enseñó? Pues de algún modo el evangelista Juan también se centra en lo que Jesús ha hecho y ha enseñado. Bien, desde ahí vemos entonces como el centro para él es la encarnación. Hemos mencionado ya ese texto de 1:14, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, hemos contemplado su gloria, y desde ahí elige los textos, los relatos que le parecen más significativos para ilustrar su propósito. Bien, tiene el valor de testimonio, este evangelio, el testimonio de la fe apostólica y particularmente del discípulo amado. Tiene el valor, por supuesto, de ser texto inspirado y el valor de ser un texto canónico que está refrendado por la autoridad de la Iglesia. En cuanto al autor, se dice, ¿fue el evangelista Juan? Pues parece que sí, desde el principio, desde muy antiguo, desde el principio del siglo II, hay una tradición de que era el discípulo amado. Ya explícitamente ya lo dice, por ejemplo, San Ireneo en el siglo II. Ahora, eso no quita que San Juan sea responsable del Evangelio y algunos discípulos, lo que se llama la escuela joánica, hayan podido completar esa redacción, retocar, elaborar algunas cosas, incluso después de su muerte. No habría ningún problema, sabemos que lo sustancial viene de él y sabemos que no hay oposición entre este cuarto evangelio y los evangelios sinópticos. No hay oposición, mucho menos todavía contradicción. Bien. Bueno, pasamos a otros detalles que nos pueden ser también más interesantes. Ya mencionaba, es el evangelio más teológico, porque insiste en matices, profundiza, completa, hay toda una elaboración. Podemos decir en este sentido que el evangelio de San Juan es sí la enseñanza y los hechos de Jesús, pero a la vez unido a una profunda elaboración, una profunda reflexión o meditación. El creyente no se conforma con creer, sino que quiere entender, quiere meditar, profundizar, saborear aquello que cree. Pues algo parecido ocurre con el evangelista Juan, quizá más que en ningún otro. Él quiere constantemente ahondar, profundizar en esta riqueza de lo que es el misterio de Cristo. Bien, algunos detalles también que nos pueden servir para situarnos en el evangelio, en el cuarto evangelio. Es muy dado al uso del simbolismo. ¿Qué quiere decir esto del simbolismo? Bien, ya en los otros evangelios había también aspectos simbólicos, pero aquí mucho más. El simbolismo quiere decir que son hechos materiales, por ejemplo un milagro, una curación, que el evangelista descubre que es, tiene una hondura, una resonancia nueva, ¿no? Un ejemplo claro son los milagros que él menciona. O sea, cada milagro tiene un trasfondo simbólico. O sea, por ejemplo, la multiplicación de los panes, capítulo 6, nos va a hablar de el maná, el nuevo maná, el verdadero maná, que es la Eucaristía. El que come mi carne tiene vida eterna. Por ejemplo, hemos mencionado la curación del ciego, nos va a hablar de la importancia de la fe. La luz que recibe el creyente. La resurrección de Lázaro, sí, interesa la resurrección de Lázaro, pero porque anticipa la del propio Jesús y porque anticipa que también la vida del creyente va a ser una vida de resucitado. Bueno, así se puede decir que todos los milagros, todos los relatos tienen este trasfondo fuertemente simbólico. Es decir, no se queda solamente en los datos externos, escuetos, visibles, tangibles, palpables, sino que nos está remitiendo a otra riqueza, a otra hondura, que en el fondo es la riqueza y la hondura del misterio de Cristo. Pues ahí ver todos esos símbolos que utiliza el pan vivo, la luz del mundo, la vida, el buen pastor, etc. Bien, también hace referencia a esos hechos
materiales que tienen un significado espiritual. Por ejemplo, antes he leído, para dar el dato de esa precisión del tiempo que tardó en construirse el templo de Jerusalén, he leído ese texto del capítulo 2, versículo 20. Ahí es cuando Jesús habla también, dice el versículo 19, del 19 al 21, Jesús le dijo: destruid este templo, este santuario, y en 3 días lo levantaré. Los judíos piensan que es una cosa material, el templo de Jerusalén que va a ser destruido, y que Jesús, imposible, dice, 46 años se ha tardado en construir, tú lo vas a hacer en 3 días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Hablaba del santuario de su cuerpo, es decir, el verdadero templo es el cuerpo de Jesús. Hemos dicho antes, es la tienda del encuentro también. Este cuerpo que va a ser destruido en la pasión y en la muerte, al 3er día va a resucitar. Entonces hay esa carga simbólica de ese hecho referido al acontecimiento. Y es interesante porque los apóstoles, cuando escucharon esto, no entendieron. Al 3er día, en 3 días lo reconstruiré. ¿Cómo será eso? No entendieron, porque dice, añade después el evangelista Juan, cuando, en versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. O sea, escucharon eso, no lo entendieron, pero se les quedó grabado en su memoria. Cuando Jesús resucita, entienden, a la luz de la resurrección, que lo que dijo años atrás era verdad. Hablaba del templo de su cuerpo, que ahora, destruido, ha sido reconstruido mediante la resurrección. Entonces, es datos como este que son interesantes. Por ejemplo, se le envía al ciego de nacimiento, capítulo 9, versículo 7, a lavarse en la piscina de Siloé. Siloé en hebreo, en arameo, significa enviado. El enviado de Jesús. Todo el cuarto evangelio está hablando de el Padre me ha enviado, etc. Entonces, el enviado de Jesús, él es el que cura. Lavarse en la piscina de Siloé en realidad es ir al enviado, a Jesús. Es interesante, por ejemplo, la profecía, podemos decirlo así, que realiza Caifás sin saberlo, o a pesar suyo. Lo tenemos en el capítulo 11, versículos 51 y siguiente. Dice estas palabras cuando están queriendo detener a Jesús porque ha resucitado a Lázaro y quieren, como sea, frenarle. Dice estas palabras Caifás: conviene, versículo 50, conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo, añade el evangelista, por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. O sea, lo que ha dicho Caifás era: conviene eliminar a uno, a este que nos está resultando molesto, no vaya a ser que vengan los romanos y destruyan a todo el pueblo, toda la nación. Eso es lo que quería decir Caifás. Pero ese dicho, que en el plano histórico, terreno, visible, tenía un significado, el evangelista Juan lo entiende, porque así está en el plan de Dios, otro significado más profundo. Jesús muere uno solo por todo el pueblo judío y por toda la humanidad al final. Por ejemplo, cuando nos dice en el capítulo 13, versículo 30, que Judas salió y era de noche. O sea, es un dato que nos da, efectivamente era de noche, porque era la noche de la última cena, pero esta noche tiene un significado simbólico. Es decir, hay un significado espiritual. La noche física está recordando la noche de Judas, que se ha introducido en el mundo de las tinieblas, en el mundo del maligno. Era de noche. Por ejemplo, la lanzada, ¿no? La lanzada en el costado abierto, que San Juan le da mucha importancia, capítulo 19, versículos 31 al 37, dice: los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedasen
los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hasta ahí nada sorprendente, ¿no? Jesús termina de desangrarse y brota no solamente sangre, sino agua. Pero dice, añade el evangelista, el que lo vio, o sea, el que lo vio es el que da testimonio, lo atestigua y da testimonio, su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo eso sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice, no se le quebrará hueso alguno. Una frase de Éxodo y de un salmo. Y también dice la escritura, mirarán al que traspasaron, texto de Zacarías. Es decir, en ese hecho aparentemente superficial, San Juan ha descubierto un significado espiritual profundo. Ha brotado sangre y agua. Y luego toda la tradición de la Iglesia, los padres, darán a esta sangre y a este agua una interpretación que es el Espíritu Santo, que es la pasión, son los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, es la Iglesia que brota del costado abierto, como Eva había brotado del costado de Cristo, es la Iglesia que, así como Eva había brotado del costado de Adán, la Iglesia, nueva Eva, brota del costado abierto de Cristo, etc. Bien, Jesús se presenta entonces así, como luz del mundo, en un mundo en tinieblas. Su muerte se presenta como un juicio. Su persona se presenta también como cumplimiento de las figuras mesiánicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, Juan Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. Esa expresión del Cordero tiene muchas resonancias. El Cordero pascual que el pueblo de Israel sacrificaba, es el Cordero llevado al matadero, es la profecía del Cántico del Siervo. Entonces tiene toda una resonancia fuerte. Hemos mencionado 2.21 el templo. Este templo de Jerusalén no es el verdadero templo es el de Jesús. Destruid este templo, es decir, en su cuerpo, ese es el verdadero templo que va a ser reconstruido. Él es el templo auténtico y definitivo. En 3.14 nos hace una alusión también a aquella serpiente misteriosa del libro de los Números. Lo mismo que los que miraban aquella serpiente quedaban curados, aquella serpiente de bronce, así el que, herido por el pecado y por la mordedura del maligno, mira a Cristo levantado en la cruz, ese queda curado. Esa mirada de fe da vida y vida en abundancia. Capítulo 6, 6.35, Jesús se presenta como el verdadero maná, el maná que habían recibido en el desierto el pueblo de Israel. Fue un anticipo del verdadero maná. No fue Moisés quien dio el pan del cielo. El verdadero maná, el verdadero pan del cielo lo da mi Padre, y es el Hijo que está aquí presente, que se entrega como verdadero alimento. Capítulo 16 del Éxodo, por ejemplo, se presenta como el buen pastor. Hay textos en Jeremías, sobre todo en Ezequiel, capítulo 34. Dios promete un buen pastor frente a los malos pastores, y Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Capítulo 15, versículo 1, Jesús se presenta como la vid verdadera. La vid era un nombre que en el Antiguo Testamento se daba al pueblo de Israel, la viña que no había dado fruto a su debido tiempo, y ahora Jesús es la verdadera vid, la verdadera viña, que sí da fruto abundante. Ven, entonces recoge, en este sentido, profundamente enraizado en el Antiguo Testamento, los grandes temas, los grandes personajes, los grandes acontecimientos, las grandes figuras, podemos decir así, con alcance y con orientación mesiánica, quedan como recogidos en la persona de Jesús. Otro dato, otra característica, digamos, del estilo del evangelista San Juan es lo que podemos llamar, o se suele llamar, el dualismo. O sea, funciona mucho con contrastes. Lo hay también en San Pablo, por ejemplo, pero quizás San Juan destaca mucho más esto. Funciona con este dualismo de presentar luz y tinieblas, la verdad y la mentira, la vida y la muerte, Jesús y Satanás. Hay
podemos decir que nos invita a considerar que no hay término medio. De hecho, todo el enfoque del Evangelio de San Juan está totalmente centrado en la persona de Jesús. Se trata de aceptar o rechazar a Jesús. El pecado es rechazar a Jesús, porque Él es la luz. Dice, no, yo no condeno a nadie. Eres tú el que, rechazando a la luz, te quedas en las tinieblas. Yo soy la vida. Eres tú el que, rechazando al que es la vida, te quedas en la muerte. Entonces, esta manera de subrayar este dualismo es muy gráfico, porque no hay término medio. El que no cree, el que cree tiene vida eterna. El que no cree ya está condenado, porque ya ha rechazado al que es la vida. Entonces, este dualismo subraya con mucha fuerza la riqueza, la grandeza de lo que Cristo es, también de lo que Cristo ha traído, y como consecuencia viene a presentar la urgencia de este optar por Cristo. Hay que optar por la luz, hay que optar por la verdad, hay que optar por la vida, hay que optar por Jesús, porque todos esos no son conceptos abstractos. La verdad, la luz, la vida no son conceptos abstractos, sino que tienen un nombre concreto, que es Jesús, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que Él es la vida, que Él es la luz, que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Es interesante porque Él va identificándose con cada una de esas imágenes a lo largo del Evangelio. Entonces, ese dualismo subraya y a nosotros nos invita, ¿no? Nos interpela a esta opción por Cristo. No hay término medio. No hay, un creyente, un no creyente y luego un amplio grupo que está en una zona intermedia, neutral. No, no hay intermedio. O se acepta a Cristo o se le rechaza, pero no hay otra situación. Bien, esto tiene que ver también con otra característica muy propia de este cuarto evangelio, que es lo que se suele llamar, o los especialistas llaman, así con un nombre un poco rimbombante, escatología realizada o escatología presente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que normalmente los otros evangelios, los sinópticos, hablan del futuro, ¿no? La escatología futura, en el que tendremos, cuando se habla de la vida eterna, se presenta como algo futuro, lo que vendrá después de la muerte. Pero San Juan presenta esa escatología, esa vida, no solamente como futura, sino como ya presente desde ahora. La venida de Jesús ha traído ya esa realidad del último día. La venida de Jesús ha traído ya toda la plenitud que Dios quería darnos. En consecuencia, vamos a ver un texto que lo afirma, por ejemplo, así muy visiblemente, es el siguiente. En el capítulo 3 dice estas palabras: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree no es juzgado. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por tanto, se subraya esto: el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene ya ahora la vida eterna. Y esto es muy interesante para nuestra vida cristiana. Es decir, no estamos esperando solamente un futuro. Ciertamente, la vida con Dios después de nuestra muerte, esperamos que nos traiga una plenitud que en este mundo no tenemos. Pero San Juan subraya que ya ahora tenemos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna según el lenguaje del cuarto evangelio? La vida divina, la vida de Dios. Dios ya nos ha regalado vida eterna en su Hijo. Si yo acojo a Cristo, yo acojo al Hijo, ya desde ahora tengo esa vida divina en mi alma. Por tanto, la tarea del creyente es actualizar, acoger, interiorizar todo eso. Bien, decía que la vida ya la tenemos. En ese texto, por ejemplo, y en otros, 5:29, 45,
3:36 aparece como ya el juicio está realizado. No hay que esperar al final, el juicio se realiza en el momento que Cristo aparece y uno lo acepta o lo rechaza. Pueden leer cada una de esas citas. Bien, avanzamos un poquito con eso. Ya en la fe tenemos vida eterna, el juicio ya está realizado en lo íntimo de los corazones. Entonces el verdadero drama está ahí, que aquí está la vida y que yo puedo rechazarla, que Cristo trae vida en abundancia y yo puedo perderme esa vida porque hay un rechazo en mí. Este dualismo que presenta San Juan lo deja como muy claro también en su manera de presentar el mundo. El lenguaje de San Juan al hablar del mundo no se refiere al mundo creado, al mundo material, se refiere al mundo en cuanto contrario a Cristo, es decir, es el mundo que ha rechazado a Cristo. Por tanto, ese mundo como tal está condenado al fracaso, a la derrota. Veamos algún ejemplo. Capítulo 12, versículos 31 al 32, ahí aparece: ...12, 31 y 32. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y más adelante nos dice en el capítulo 16, versículos 7 al 11, estas palabras. Dice: os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Cuando venga él, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. Este es el pecado, decíamos. El pecado es no creer en Jesús. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Es decir, Jesús es glorificado y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Bien, entonces esta glorificación del Hijo de Dios, ya en la pasión, conlleva este juicio, que es la victoria sobre Satanás, sobre el mal y sobre el pecado, para todo aquel que acoge a Cristo y acepta entregarse a Él. Bien, la resurrección será el triunfo definitivo de Dios sobre el mal, la salvación del mundo, pero todo eso ya, de algún modo, en la pasión está adelantado. Dice, por ejemplo, en el capítulo 12, volviendo a ese texto, 12, versículo 32, que ya hemos leído: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ahí es Cristo glorificado, Satanás derrotado. Bien, algún detalle más que nos pueda ayudar en este acercamiento al Evangelio de San Juan. La estructura ya hemos dicho, básicamente es el prólogo, después el libro de los signos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y luego desde el capítulo 12 hasta el final prácticamente el libro de la gloria. Cristo se dirige hacia la gloria. Jesús ha puesto fin a las instituciones judías, dándoles verdadero cumplimiento, y el centro ciertamente es Él. O sea, si algo veíamos en los otros evangelios, que era Cristo el centro, ahora aquí aparece mucho más destacado. O sea, Jesús es el centro, el absoluto, Él es el contemplado, todo está en función de Él, todo brota de Él, todo viene de Él. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el pan de vida, es el buen pastor, Él es la resurrección, todo lo es Él. Cristo lo es todo. Entonces, mejor que ningún otro evangelista nos presenta la grandeza de Cristo, nos presenta el absoluto de Cristo. Leer el Evangelio de San Juan es entrar en esta mirada contemplativa, hacer nuestra la mirada contemplativa del apóstol, del discípulo amado, para aprender también nosotros a ser contemplativos con Él y como Él. Para aprender, también nosotros somos ese discípulo amado llamado a contemplar el rostro de Cristo, a mirarlo fijamente
y, como consecuencia, desde esa fe, desde esa mirada contemplativa y creyente, tener vida en Él, vida en abundancia.